Los teléfonos, por supuesto, aquí van porque quiero ya desde pronto empezar a escuchar de ustedes. Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460. Fuera de Estados Unidos, Ecuador y donde nos quieran llamar España, sí. 205-271-2980 y nuestro correo electrónico, muy fácil, feenvivo@ewtn.com. Amparo, tú tienes un tremendo testimonio, pero vamos a empezar, como dicen, por el principio. Háblanos un poco de ti. Naces en Ecuador, cuántos de familia, en fin, háblanos un poquitín de tu... Bueno, yo vengo de una familia muy común en Ecuador y en América Latina, ¿no? Una familia que es católica de nombre, digámoslo, ¿no? O sea, de ir el domingo a misa, pero no de una formación fuerte, sólida, que te permita realmente entender y amar tu fe, sino que más bien de una religiosidad que de ciertos momentos y de ciertos instantes. Yo realmente he encontrado hoy el significado de la fe gracias a que tuve un abuelo maravilloso. Yo soy la última nieta mujer y aprendí de ese abuelito un amor maravilloso a Dios. Yo recuerdo cuando era pequeña cómo mi abuelo todos los días iba a misa y a las 5 de la mañana en punto rezaba el rosario y a las 6 de la mañana estaba ya en la misa y siempre con un amor y un testimonio de Dios. Cuando yo fui adolescente, yo tengo totalmente guardado en mi corazón, íbamos justo a visitar a la Virgen del Quinche, que es una de las devociones, la patrona del Ecuador, ¿sí? Y bueno, ella es la Virgen yo fui a la Virgen de Aguasanta, es la Virgen del Quinche, la patrona del Ecuador. Me ubicó la Virgen de Aguasanta en Ambato, que es cerca de la ciudad donde yo nací. Yo nací en Ambato, en una ciudad que queda a 2 horas de la capital. Cuando entramos a la iglesia y ya mi abuelo se dio cuenta que yo ya estaba apartada de la fe, que yo ya no creía en Dios, tenía más o menos unos 17 años, mi abuelo me decía, al rato que entrábamos a la iglesia, me decía, mira a la Virgen, pero mírala a los ojos, ¿no? Así con una fuerza que él tenía, mírala a los ojos. Ella es la única que te va a regresar al camino a Dios y ella es la única que te va a salvar. Ella es tu madre y siempre va a estar contigo. Y a mí jamás se me ha olvidado eso, porque cuando yo regresé a la iglesia católica, que es hace unos 4 años, realmente fue gracias a la bendición y al amor materno de la Virgen Santísima. Y en todo este proceso de vida, cuando yo me empiezo a apartar de Dios, empiezo primero cuestionando todo lo que la sociedad en general te habla, ¿no? O sea, te habla de lo mal que hacen los sacerdotes, de lo mal que hacen las religiosas, te hablan de todo lo malo de la Iglesia Católica, y yo comienzo a absorber todas estas ideas nocivas alrededor de la Iglesia. Luego en el colegio, como yo siempre fui realmente bastante rebelde, eso tengo que reconocerlo, cuando yo estaba en 6º grado, hasta 6º grado estudié en colegio católico de las Monjitas de la Providencia, y en primer curso tuve un altercado muy fuerte con una religiosa, ¿no? Y al punto que me expulsaron del colegio. Cuando me expulsan del colegio, mi padre en castigo me lleva a la capital, a Quito, y me pone en un colegio evangélico. Y ahí fue ya donde perdí totalmente la fe, porque como dijo, si las monjitas no pueden con ella, aunque sea que vaya a un instituto, pero que le enseñen algo de religión, aunque sea no sea católico. Y claro, ahí comenzó el cuestionamiento. Yo decía, soy católica, y entonces empezaba todo el achaque, que sí, que la Santísima Virgen no era virgen, que tenía más hijos, que los santos, que adorábamos a los santos. Yo en mi ignorancia, porque te digo, yo vengo de una familia que no tuvo una sólida educación religiosa, lo que hice fue decidir que ni los unos ni los otros tenían la razón. Entonces decidí que definitivamente yo me hacía atea. Y a partir de ese momento conocí el ateísmo y me vinculo a los grupos revolucionarios de izquierda de esa época, ¿no? Estaban en el auge pleno, y empiezo a transitar por el mundo del Che Guevara, de los movimientos de izquierda revolucionaria, amar la revolución, y eso unido siempre con el encantamiento de la ayuda a los demás, porque ese es el encantamiento de los grupos de izquierda, ¿no? Que te hablan de que la importancia de sacar adelante a los pobres, la importancia de que la mujer deje de sufrir, que los niños dejen de sufrir. Y empezamos a trabajar los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, sin darnos cuenta que lo que hacíamos con esto era destrozar totalmente el tejido social. Lo hacíamos con buena intención, yo no me quiero justificar, pero lo hacíamos porque pensábamos que eso era lo correcto, ¿no? Y
a partir de ese momento, bueno, yo el proceso revolucionario me cogió al 100%, me dediqué a trabajar en comunidades, con mujeres, con jóvenes. ¿Cómo te pudieras tú identificar? ¿Como comunista, socialista, insurgente, rebelde? De todo un poco, sí, la verdad de todo, desde comunista, feminista, proaborto. Feminista también entraste en el paquete. Proaborto, ¿no? Proaborto. Proaborto. Prodifusora de los derechos de salud sexual reproductiva, que no son más que anticoncepción y aborto en América Latina. Llegué inclusive a coordinar una región de mi país y luego también para algunos países todo lo que era la propuesta de anticoncepción y proaborto a través de una organización internacional que se llama Naciones Unidas, el Fondo de Población, el UNPA, y a través de otras organizaciones como Plan Internacional y todo esto que tiene que ver con la venta de anticonceptivos. Yo soy muy preguntón, y en todo este proceso que te alejaste de la iglesia, te declarabas atea, entraste en todos estos movimientos revolucionarios, por decirlo, o insurgentes, ¿qué decía la familia tuya? Bueno, mi padre optó, cuando ya estuve en el momento más duro de toda esta propuesta, de enviarme lejos del país. Y ya tuve problemas inclusive a nivel legales, ya tuve problemas ya más fuertes. Me llevaron para España, ¿no? Y en España pasé casi 2 años estudiando, me dediqué a estudiar, de ahí saqué el título de pedagoga social. Pero el momento que cambia el gobierno represivo que había en esa época, se cogieron a mucha gente presa, hubo gente que murió, inclusive compañeros nuestros que murieron. Un gobierno represivo contra la insurgencia. Contra la insurgencia, un gobierno, digamos, de derecha, por llamarlo. Un gobierno de derecha, sí, exactamente, ¿no? De hecho, desaparecieron muchas personas, se mataron a muchos jóvenes, se cogieron presos a muchos de ellos, fueron maltratados, fuimos inclusive muchos de nosotros casi asesinados, ¿no? Y entonces mi padre lo que hace es sacarme, pero en España igual conocí a mucha gente de la teología de la liberación, conocí a mucha gente que estaba ligada a grupos de izquierda también en España, y más bien en vez de retroceder, lo que hice fue acrecentar mi odio a la iglesia, acrecentar mi odio a la religión y a los sacerdotes los aborrecías, ¿no? Sí, o sea, era pero inclusive, mira, ya la Virgen me llamaba, yo fui inclusive porque mi padre trataba de ayudarme, me puso a vivir en la casa del Purísimo Corazón de María, que es una casa que en esa época estaba regentada y apoyada por religiosas. Yo vivía ahí en España, en esa casa, pero ni eso, ¿no? Yo me burlaba de lo que la gente me decía, es que cuando tú estás en medio de la oscuridad, cuando tú no conoces a Dios, nada de lo que te dicen los demás lo crees, es tu verdad, ¿no? O sea, te endiosas a ti mismo, es tu verdad. Y es así que yo prácticamente inclusive encontraba todos los argumentos para destrozar a la iglesia. Y uno de los fuertes que tienen los movimientos de izquierda, los movimientos socialistas, comunistas, es que saben que los únicos que pueden realmente romper esta mentira que hay detrás de los grupos socialistas, comunistas, es la iglesia. Entonces lo primero que haces es buscar argumentos que te permitan destrozar a la poca fe que tienen los católicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas en las noticias o vas tras la cacería de ese sacerdote que no está ejerciendo su vida en gracia con Dios, tras de esa religiosa que está haciendo daño a los demás. Entonces lo sacas y lo publicas, y los medios de comunicación lamentablemente se hacen eco de esto. Buscan ese tipo de noticias. Entonces el sacerdote que se ha casado, el sacerdote que se ha violado, y le dices a la gente, no, ahí está, miren, el sacerdote se casó, el sacerdote violó, el sacerdote pederastra. Pero no te hablan de los cientos y miles de sacerdotes que viven y dan su vida por la obra del Señor, que hacen obra en las comunidades. No te dicen que, por ejemplo, en mi país casi el 60 y pico % de proyectos de ayuda a la gente pobre está en manos de la iglesia. Ellos lo mantienen. Entonces, de eso nadie te dice. Entonces yo me dediqué a eso, ¿no? A romper la poca fe de la gente, a poder hacer que los jóvenes, entre comillas, ejerzan sus derechos a través de su cuerpo. Y empecé también... Has dicho una gran verdad, Amparo. El mundo, la prensa, busca el escándalo. Exactamente. Y si, como tú dices, un sacerdote se casó o tuvo un problema, etcétera, lo magnifican y le hacen un ruido tremendo. Pero ¿cuántos miles y miles y miles de santos sacerdotes hay
que no aparece una sola noticia Exacto, de ellos. nadie te dice nada de ellos, es más, lo ocultan. Y cuando hay un sacerdote que ha hecho una obra tan grande, lo que dicen es que es un buen hombre, ¿no? Es un buen hombre que hizo obra social, pero no te aclaran que es un sacerdote consagrado al servicio de Dios, que con la gracia del Señor ha logrado hacer Y esa que han obra. dejado su familia, Sí. que han renunciado a un matrimonio, que muchos de ellos viven realmente con un salario bajísimo, Algunos que no pasan tienen que horas comer. y horas y horas muchas veces en hospitales y visitando gente, y eso no lo valoramos, o más bien dicho, el mundo Lo no, tapa. no lo valora, el Inclusive sacrificio. los mismos católicos, Pepe, ¿sabes cuál es el problema? Que no nos hemos puesto a reflexionar en la soledad del sacerdote. Ese sacerdote que está en esa parroquia, en el monte, en un frío bárbaro, que está solo, que muchas veces está enfermo, que muchas veces se siente inclusive como ser humano abandonado, que no hay nadie que le ayude. Ese ser humano es una presa fácil de este tipo de movimientos, Claro, ¿no? Porque claro. íbamos allá. Con toda la propuesta de la teología de la liberación, nosotros lo que íbamos era buscar a esos sacerdotes que estaban solos, abandonados. Le decíamos, mire, padre, la revolución es el camino. Si realmente existiera Dios, o en el Dios que usted cree que permitiría la pobreza, no lo permitiría, padre. La única manera es la revolución, una hacia nosotros y nosotros le ayudamos. Entonces, claro, había sacerdotes que desgraciadamente cedían ante esta tentación de decir, bueno, voy a tener un grupo aquí que me ayude, que me apoye, que esté conmigo. Yo en este camino de Provida, mira, Dios me ha permitido llegar a parroquias, a sitios donde realmente nadie valora el trabajo del sacerdote. A veces uno va y le encuentra al sacerdote solo. Yo te digo, a mí me ha tocado, había una parroquia que estaba sufriendo las consecuencias del volcán. Cuando llegamos, toda la zona estaba llena de ceniza. Toda la gente iba a pedirle ayuda a este sacerdote. Y yo tengo tan grabada la imagen, era el sacerdote detrás del escritorio, un escritorio viejo, en un frío bárbaro, la ceniza estaba copada toda la parroquia, toda la ciudad. Había gente que había abandonado a los ancianos, había abandonado a los niños ahí porque huyó del volcán, pero no podía cargar con niños con deficiencias mentales, con ancianos, y los fueron botando. Entonces, tú llegabas y el padre estaba solo, le dolía la cabeza, estaba con gripe, por la ceniza del volcán había estado enfermo. Y cuando llegamos me decías que estoy solo, nadie me ayuda. Entonces, eso es lo que viven los sacerdotes. Imagínate un sacerdote que está así. Pero ahora lo ves con otros ojos. Ahora lo ves con un corazón diferente. Pero, Amparo, antes no te hubiera importado, no te hubieras reído de él. ¿Cuándo llegas tú a tocar fondo? ¿En qué momento tú consideras que llegas a tocar fondo? Mira, realmente yo lo que te puedo decir es que puedo hablar de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Él me llamó. Yo nunca ni siquiera lo busqué, o sea, ni siquiera tuve un momento de dolor de corazón, de decir, bueno, ¿dónde estás? No, sino que más bien lo cuestioné. Yo me metí ya cuando estuve en lo más profundo de toda esta oscuridad total. No falta esta amiga, entre comillas, que te recomienda la nueva era, las limpias, porque a ti no te libras de las consecuencias del pecado. En erotismo, en cosas de... todo lo que era el tarot, el reiki, tai chi, feng shui, yoga, meditación trascendental, lectura de cartas, yo sabía los colores. Todo, entonces. Por eso te digo, o sea, realmente fue el fondo, porque ¿qué es lo que pasa? La vida en la lucha de izquierda, en la pobreza, al ser una vida de pecado, Pepe, tú no te puedes librar de las consecuencias del pecado, a menos que estés en la gracia de Dios. Entonces, cuando tú vives en pecado, el pecado empieza a cobrarte fondo, porque lo que tú haces realmente son pequeños pactos con el demonio, o sea, cuando te lees las cartas, cuando te haces del feng shui, cuando te haces las limpias, cuando llevas los chamanes. San Pablo lo dice claramente, que el pago del pecado es la muerte. Exacto. Pero no la muerte física, es la muerte espiritual. Estás tú muerto en vida. Y acuérdate que el diablo te cobra, o sea, el diablo cobra los pactos que tú haces con él. Entonces, claro, yo empecé ya a tener ciertos problemas, ciertas dificultades económicas, porque donde primero empieza el diablo a cobrarte es por la parte del dinero. Entonces yo empecé en las limpias, ¿no? O sea, o sea, me está yendo mal y no falta alguien que decía, no, yo conozco uno que te hace las limpias, que te hace las cartas y todo. Entonces empecé en todo este mundo y justamente vine acá a Estados Unidos tras un maestro ascendido.
de toda esta religión universal. Llevé inclusive a mis hijos con estos maestros y hice las iniciaciones y tenía mis propios mantras, que ahora que los he traducido lo que dicen es: yo pertenezco a Satanás, porque está en hindi. Y cuando ya estoy en medio de todo esto y en medio de mis rebeldías con la sociedad y con el mundo, en una zona del Ecuador, cuando ya estuve lo más alejada de Dios, yo le reté a Dios. Yo le dije, ¿no? O sea, estábamos con las comunidades, con mujeres de las comunidades, cuando estaban atravesando un problema social muy grave, y en medio de esta discusión y enfrentamiento que teníamos en esta comunidad, yo decido enfrentar a una de las mujeres que estaba rezando, porque cuando tú estás alejado de Dios y empiezas ya también el mundo de la nueva era totalmente impactada con el demonio, esta señora mientras rezaba, y le decía: pero señora, o sea, usted está loca, ¿qué le pasa, no? O sea, usted no puede creer en un Dios que no existe. ¿Dónde está Dios, no? Y inclusive cuando saca una imagen de la Santísima Virgen, no era la primera vez que hacía, ¿no? O sea, yo la destrozaba y le demostraba a la gente que era un papel, ¿no? O sea, mira, es un papel, usted lo que cree es un papel. Entonces, cuando yo empiezo ya a transitar en la nueva era, a hablar a la gente de que esto no existe, de que era Dios, tuve en medio de todo este enfrentamiento y en medio de todo este problema, me pongo muy mal, tuve una herida inclusive, y en medio de todo esto... ¿Cómo tuviste una herida? A ver, explícame eso. A ver, es que cuando tú estás en estos enfrentamientos sociales y estás viviendo en estas comunidades, no es que las cosas son simplemente una cuestión de hablar, ¿no? Hay veces que hay confrontaciones, que hay enfrentamientos, y ese día... Armados, estás hablando. También armados. Yo he estado inclusive en tomas indígenas, he estado en movimientos alzados, armados, y en medio de esto, cuando hay una fricción en medio de estos grupos con otro grupo del gobierno, del ejército. Hay confrontación. Entonces, para que la gente tenga una idea, es como cuando tú ves en la televisión, ¿no? O sea, que la gente lanza piedras, los otros lanzan gases, los otros lanzan y hay disparos, y cuando hay indígenas inclusive hay lanzas de por medio y todo eso. O sea, y ahí en medio de eso, con mi esposo también siempre estábamos metidos en eso, en las tomas, en las bajadas de presidentes, y en medio de los bombas y de los gases, y nadie te libra de que te puedan herir o de que te pueda pasar algo, ¿no? Y bueno, en esa ocasión fui yo una de las que tuvo que vivir una de las consecuencias. ¿Recibiste un tiro? Sí, en el lado izquierdo, y cuando yo empiezo como en la parte más de pérdida de conciencia de todo esto, la verdad es que yo lo único que te puedo decir es que yo recuerdo dos partes específicamente, ¿no? La una es el saber que mi esposo está ahí, y el recordar de los 3 hijos que yo tengo, pero también por otro lado empiezo a vivir y empiezo a sentir una paz. Yo no sé cómo explicarte, o sea, es una paz inexplicable, o sea, es una paz total. Yo no sentía miedo de irme, o sea, no sentía miedo de que algo me estaba pasando, de que algo estaba viviendo o que tenía un problema grave, no, o sea, yo lo único que sentía era una alegría y un gozo y paz, o sea, es lo que sentía, y no recuerdo absolutamente nada de lo que estaba pasando afuera. Pero a la vez que sentía eso, empiezo a sentir una voz que me cantaba, una voz muy, muy dulce que me cantaba. Y cuando de pronto yo miro hacia la voz que me cantaba, miro los ojos más hermosos que he podido ver en mi vida. Y siento como que absolutamente todo te cambia, se te transforma, y sientes como que realmente ese es tu hogar, o sea, ese es realmente tu hogar, ese es realmente el amor, o sea, es un amor único, inconfundible. Sientes que absolutamente todo lo que has vivido no te puede dar esa felicidad, ¿no? O sea, sientes un gozo. Ojos, Amparo? Era de la Santísima Virgen, justamente la imagen que yo había roto y destrozado. Era la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo no la veo como una nube o algo así, no, o sea,
una adolescente de 16, 17 años, hermosa, con un rostro totalmente iluminado, perfecto, con un traje blanco, con un velo azul y con un cinturón azul en la cintura. Y mientras tu cuerpo se estaba desangrando, o sea que... No sentía nada, o sea, prácticamente estabas... estaba mal, sí, pero yo no sentía nada de eso, o sea, físicamente yo no sentía nada, o sea, yo lo único que sentía era esa paz, ni siquiera sentía dolor, no sentía nada, absolutamente nada, o sea, lo único que sentía era gozo, era paz, era alegría. Y cuando siento que el corazón inclusive me estallaba fue cuando ella me dice, me habla y me dice: mi pequeña, y yo te amo. Y no tienes idea lo que ha sido eso para mí. O sea, hay veces que cuando tú crees en Dios no es que dejas de tener problemas, no es que ya absolutamente todo está resuelto. Lo que a mí me mantiene, por ejemplo, en el tema Provida, lo que a mí me mantiene junto a esas mujeres, junto a esos jóvenes, es realmente esas palabras que me dice ella, ¿no? O sea, yo cuando estoy en el peor momento de una crisis o algo, lo que a mí no me deja abandonar nada de esto es esa voz, ¿no? Tú me contaste algo que a mí me impactó muchísimo. Ella te pidió todas las banderas que tú enarbolabas. Cuéntame esto. Bueno, yo siempre andaba con banderas, la bandera de los niños, la bandera de los jóvenes, la bandera de las mujeres, la bandera del aborto. Y cuando pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, realmente fue una experiencia, no sé si larga en tiempo, pero sí como una eternidad en el sentido de todas las cosas que pude vivir y experimentar. Pero una de las cosas que a mí me han llenado el corazón y que cuando estoy al frente de los grupos Provida, cuando salgo, es cuando yo estoy en medio de toda esta vivencia, la Santísima Virgen me entrega una bandera blanca con un corazón en el centro y me dice: mi pequeña, toma la bandera del corazón de mi hijo y deja la bandera de los hombres. Hoy esta es tu bandera, ¿no? Es lindísimo esto, porque fíjate cómo siempre María inmediatamente te lleva a Jesús. Sí, sí. Inmediatamente te lleva a Jesús, inmediatamente te dijo: toma el corazón de mi hijo. Sí, porque sí. Hay mucha gente, sobre todo desgraciadamente hermanos evangélicos, que dicen que no, que María que el que va por María no va a ningún lado. No. Y no es cierto, porque María siempre, como en las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Sí, sí. Sabes que lo primero que yo aprendí es amar a Jesús, lo primero que yo aprendí a amar a través de la Santísima Virgen fue amar a Dios, amar a la iglesia, amar a los sacerdotes y el amar los sacramentos, por ejemplo. Una de las cosas que a mí, ¿cómo te digo? Eran dos contrastes. Por un lado yo sentía esa alegría, ese gozo, esa emoción, esas palabras que te digo hasta el día de hoy las guardo en mi corazón y que es imposible sacarlas. Hay mucha gente que me dice: pero Amparo, ya dedícate a otra cosa. Y te digo que he tenido ganas, o sea, ratos que digo: ¿yo qué hago aquí de los grupos Provida? O sea, debería dedicarme a trabajar, a hacer... Pero te prometo que lo que a mí me llena y me tiene aquí es esas palabras. O sea, ¿quién eres tú para poder merecer ese amor maravilloso? O sea, ¿quién era yo? Yo era una pecadora y ese es el dolor que yo sentía. O sea, cuando yo conozco a la Santísima Virgen, por un lado ese gozo y esa alegría, yo sentía que estaba en mi casa. O sea, no sé cómo decirte, cuando tú te vas años de tu familia y de pronto regresas y ves a los años a tu papá, a tu mamá, o sea, yo sentía eso de dónde estuve, que me estuve perdiendo todo esto. Pero por otro lado sentía como una baba de caracol, sentía como un dolor que es indescriptible. O sea, no me dolía una parte del cuerpo, era el alma. O sea, sentía que estaba totalmente en un fango. O sea, sentía que todo lo que había hecho, todo lo que había ofendido a Dios. Entonces, una de las primeras cosas que yo hago cuando regreso de todo esto y cuando abro los ojos y cuando me despierto de todo esto, yo me levanto con una alegría increíble y le digo a mi esposo, me dice: ¿cómo estás? Le digo: estoy bien. Y él me veía que sí, como diciendo: estás loca, o sea, ¿qué te pasa? Decía, yo vi a Dios. Ni siquiera decía yo vi a la Santísima Virgen. O sea, Dios existe, yo creo en Dios.
Y yo estoy totalmente convencida que la criatura conoce a su creador. Entonces yo estaba totalmente segura. Mira, me llevaron de expertos en mística de la nueva era, por supuesto, psicólogos de la nueva era, trascendentales, en lo que quiera, y me hablaban de que sí, de que mira, que la diosa Ejindí, que el maestro ascendido, que son experiencias de trascendentalismo y no sé qué. Mira, todo el mundo, todo lo que me decía y me trataban de dar explicaciones científicas, nada, absolutamente nada, me podía quitar de mi corazón que era Dios. O sea, estaba totalmente convencida que era Dios. Una exatea. Sí, a partir de eso no tienes Te convertiste idea. ahora en una hija de Dios. Busqué, cuando regresé de eso, no tienes idea, lo primero que necesitaba era un sacerdote. Necesitaba confesarme. Eso te iba yo a preguntar. Yo me imagino que sentiste la necesidad inmediata de ir al sacramentos, no a los sacramentos. O sea, lo primero era la confesión. O sea, es más, de regreso a casa yo siempre pensaba, Dios mío, que no me vaya a morir, que no me vaya a morir. O sea, yo estaba totalmente convencida de que si me moría me iba al infierno, totalmente convencida. O sea, después de todo lo que había hecho, o sea, si tú me preguntas ahora, o sea, si tú me das un examen de conciencia sobre todos los pecados, yo te hubiera dicho todos, o sea, todos. O sea, tenga Padre, todos, los he cometido todos. O sea, cometí los pecados más horribles. El principal, haber ofendido a Dios, haber tentado al Señor, haber hablado en contra de su madre, haber hablado en contra de sus hijos predilectos, los sacerdotes. Y una cosa hermosa que yo encontré en todo eso fue el saber que mi abuelito, con todo el amor que me tenía, nunca me dejó. Él era un hombre santo y yo lo vi detrás de la Santísima Virgen María, y ella me decía, él es un ángel que hoy reza por ti y ha rezado por ti todos los días. Y yo estoy segura que para que yo tenga esta conversión ahora, las oraciones de mi abuelito me tienen aquí, ese amor a la Santísima Virgen que él tenía. Algo que no hemos mencionado, pero no nos queda mucho tiempo, sería muy interesante. Tú volviste a trabajar a las Naciones Unidas en Nueva York, porque algo que no hemos mencionado es que tú trabajabas o sea, yo trabajaba en Ecuador en las Naciones Unidas. Yo trabajaba en Ecuador en el LUMPA, en el Proyecto de Salud Sexual Reproductiva, pero claro, mientras yo estaba en mi conversión, yo seguía trabajando en las Naciones Unidas. O sea, no rompí del todo con mis, sobre todo con el sueldo, con esta parte que hablas tú. Y cuando fue lo de la pastilla de emergencia en Ecuador, se necesitaban datos, se necesitaba información, y Dios me permitió el dar esa información, el poder entregar esa información para poder ganar. Y ¿Cómo fue que te pidieron esa información? ¿Quién te la pidió? Tuve una llamada de una hermana de oración que yo ya había ido a sus rosarios, y ella tenía hacía el rosario una vez a la semana, y entonces yo fui para allá, y como ella sabía que yo trabajaba en las Naciones Unidas, ella me llamó y me pregunta, ¿tú tienes información sobre la pastilla de emergencia o cómo es eso? La pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente, exactamente. Entonces le digo, claro, yo tengo toda la información. La oficina de Nueva York vende al Ecuador, la oficina de Nueva York de las Naciones Unidas vende al Ecuador las pastillas de emergencia a 25 centavos, y Ecuador llevó 400,000 dosis. Yo tengo todos los papeles. Le 400,000 dosis a 25 centavos. Y se las vende entre 9 y 14 dólares. Entonces es el negocio, ¿no? O sea, se revenden entre 9 y 14 dólares. Exactamente. O sea que es un negocio millonario. Es un negocio redondo, Entonces cuando inclusive ganamos el juicio, porque demostramos que era ya algo que estaba premeditado, y que ellos reconocían en los documentos de las Naciones Unidas, ellos reconocen primero que no es un método anticonceptivo, segundo que es antiimplantatorio, y tercero que es un mecanismo de emergencia cuando los otros anticonceptivos fallan. Quiere decir que ya estás embarazada, exactamente. Por supuesto. Dicho por las Naciones Unidas. Pero ese día que estuvimos ahí en el Tribunal de Garantías Constitucionales, el momento que estábamos haciendo yo estaba llevándole y entregando los documentos, se me acerca un canal de televisión. Y te prometo, Pepe, que yo sentí que era Dios el que me preguntaba de qué lado estás. O estás con el demonio o estás conmigo. ¿Quién te lo preguntó? ¿Un periodista? No, pero un periodista lo que hizo fue preguntarme que qué hacía yo ahí, y que qué opinaba yo frente a la pastilla del día siguiente.
Y claro, yo seguía trabajando en las Naciones Unidas, yo seguía ahí, seguía metida en todo el plan internacional y todas las organizaciones que están allí. Y fue así como ese momento, yo sentí que era el momento de decir la verdad, ¿no? De realmente dejar de mentirme a mí misma, de decir, bueno, sí, yo creo en Dios, Dios me ha transformado mi vida, yo estoy ahora con Dios, pero voy a seguir ganando dinero de una organización que está defendiendo el aborto, mientras yo no lo haga, mientras yo me sienta alejada, que es lo que muchos católicos pensamos, ¿no? O sea, no, yo sigo aquí en este mundo de pecado, en este mundo en contra de Dios, de su iglesia, ganando el dinero, pero eso sí, no me olvido de ir a misa o no me olvido de rezar, y no es así, o sea, estás de un lado o del otro y el Señor te provee absolutamente blanco, todo. o negro, negro, o conmigo o contra mí, dice el Señor. Sí, y a raíz de eso yo tuve que, dije la verdad ante televisión, dije la verdad sobre la pastilla de emergencia, y claro, obviamente automáticamente las Naciones Unidas me votó, fue una bomba, y fue una bomba, ¿no? Claro, no estaba compartiendo su filosofía y sus principios institucionales, no estaba compartiendo sus objetivos como programa. Oigan bien esto, porque esto es importantísimo. Quien promueve, el más grande promotor quizá de la cultura de la muerte, es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. La ONU. Porque hay mucha gente que piensa que la ONU es el organismo que hace las mejores cosas en el mundo, que ayuda a los más pobres, que le da de comer a toda la humanidad, que le construye habitaciones a todo, pero detrás de todo esto es el mayor promotor de la cultura de la muerte. Sí, de hecho con niños, con jóvenes, con adolescentes, nosotros trabajábamos, por ejemplo, a través del UNICEF, con todas las tarjetas de Navidad y con todos los donantes que hay, porque hay varios donantes, mucha gente. La UNICEF, que dice, la de las tarjetas bonitas de Navidad sí, también. Sí, la UNICEF, ¿Sí? las Naciones, el Fondo de Población, el proyecto de género, el proyecto de no violencia contra la mujer, el proyecto de prevención de SIDA, el proyecto de prevención de embarazo adolescente, no son más que nombres bonitos que se ponen a estos proyectos para poder vender los programas de anticoncepción y aborto, porque si tú vas a una nación como la nuestra, o tú vas a una organización comunitaria y les dices, voy a legalizar el aborto, te dicen, no, gracias, váyase. ¿Sabe qué? Yo voy a empezar a vender anticonceptivos y usted me ayuda a venderlos, pero no gana absolutamente nada y solo yo voy a ganar, la gente te va a decir que no, ¿verdad? Pero si te dicen que te van a vender salud, si te dicen que va a dejar de haber violencia, que va a dejar de haber embarazos adolescentes, que los chicos no se van a enfermar con SIDA, la gente dice, sí, estoy de acuerdo. E ingenuamente firmamos esos convenios pensando que lo que se va a hacer es realmente causar un impacto positivo en la salud y en la educación de estos chicos, pero no nos damos cuenta que el único interés que ellos tienen, el único, es la venta de sus productos de anticoncepción y la venta de su producto que es el aborto. ¿Y esto tú crees que es más fuerte en Ecuador o es por todas partes? Es en toda América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Que y España. Y el mundo entero. Sobre todo ahora en España y en América Latina, porque si tú te das cuenta, España dentro del mundo europeo con toda la migración ha subido su tasa de fertilidad y también su tasa de número de jóvenes y de niños. En América Latina pasa igual. Más del 50% de la población en América Latina son jóvenes y niños. Entonces, ahí está el negocio. Ese es el negocio, o sea, es donde más jóvenes y adolescentes hay. ¿Por qué? Porque es más fácil venderle a una persona, yo siempre les pongo este ejemplo a los chicos, ¿a quién es más fácil vender una sala? ¿Al que no tiene o al que ya tiene sala? Al que no tiene. Perfecto. Entonces, quienes no se han iniciado sexualmente son los jóvenes y adolescentes. Entonces a ellos hay que dispararles en la sexualidad y iniciarles sexualmente, porque tú sabes que si un chico a los 14 años empieza a consumir tus productos anticonceptivos, cuando tenga 40 o 45 años te va a dejar solo él una gran ganancia de todos sus productos. Tú tienes varios material que desgraciadamente no nos va a dar tiempo de mostrarlo todo. Cuerpos, tambores y huellas. Dime brevemente este libro, ¿qué contiene? Contiene la verdad de los proyectos de las Naciones Unidas. En ese libro es el informe
regional sobre los proyectos de salud sexual y reproductiva que son anticoncepción y aborto en América Latina. Lo que tú tienes ahí es cómo las Naciones Unidas reconoce que trabaja en escuelas difundiendo la anticoncepción a niños de 10 años, diciéndoles que los padres de familia no tienen ningún derecho de saber sobre su vida sexual y que es importante que los centros de salud distribuyan sin conocimiento de los padres de familia anticonceptivos a los chicos. Es más, ahí se habla de que si un médico o un maestro le denuncia a este joven, a sus padres, de que está usando anticonceptivos, ese médico o ese maestro pueden ser expulsados por haber roto el sigilo con un adolescente. Increíble. Eso es lo que está pasando en América Latina. Amparo, ¿y este libro dónde se puede conseguir? Bueno, yo no sé si es que esté abierto al público, pero ese libro es el informe que nosotros entregamos para las Naciones Unidas como un informe, ¿no? Yo no sé si está abierto al público, pero es de distribución entre el personal y las comunidades que participan en sus proyectos, ¿no? Entonces, digamos, en grupos pro vida, ¿se puede tratar de encontrar este material? Yo creo que nosotros podríamos enviarles unas copias de ese material para que la gente lo vea, cómo inclusive se involucran organizaciones gubernamentales, organizaciones de municipios, inclusive puede caer ingenuamente la iglesia, porque muchas veces te dicen, le voy a mejorar su escuela, padre, le voy a mejorar su escuela, monjita, solamente necesito que me pongan como eje transversal salud sexual. Mira, voy a leer ahora mismo tu dirección, porque hay muchísima gente que nos sigue por radio, la gente en televisión lo está viendo en este momento, pero para la gente de radio, tomen papel y lápiz. redprovida@hotmail.com. Hotmail, para los que no hablan inglés, es HOTMAIL, hotmail.com. El siguiente es redprovida, otra vez todo juntito, @gmail.com. Y las dos páginas, una están todavía entrando más material, es www.vidahumana.org. Y la otra es www.accionprovida.com.es de Ecuador. Sí, ahí está la información. Las voy a repetir rapidito. redprovida@hotmail.com. La otra es redprovida@gmail.com. Y las páginas www.vidahumana.org y la otra www.accionprovida.com.es. Amparo, tú antes de que entráramos al aire me comentaste algo que creo que sería interesantísimo en unos minutos que nos comentaras, y es el comercio que hay con los fetos. Yo me quedé horrorizado de lo que me comentaste, no solamente que se ha matado a un ser humano, sino que también hay otro negocio millonario con estos cuerpos, con los fetos que se han abortado. Como este es un negocio, Pepe, porque no hay nada de derechos ni nada detrás de salud, detrás de todo este tema, es básicamente la capacidad que tienen estas multinacionales del aborto y la anticoncepción de poder ganar al máximo con todo lo que ellos tienen. Entonces, te venden anticoncepción, como la anticoncepción falla, no es 100% segura, te venden el aborto. Como el aborto deja restos humanos, esos restos humanos se han dado cuenta que pueden servir para, con su colágeno y también el ser humano en sí mismo, les puede servir para experimentación, para la elaboración de shampoos, de cremas, para inclusive en Asia hay gente que vende y consume productos de estos niños muertos a causa del aborto, como cerebros, partes del cuerpo, de pies, de manos, como platos exóticos para poder comerlos, ¿no? Entonces, horroroso. Eso, tú entras a una página web pones un buscador y dices, compro, vendo fetos, y vas a ver que existen más de 300,000 sitios donde tú puedes ir y buscar y comprar y vender fetos. Ese es el gran negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, aparte de eso, si es que tú no has caído en nada,
puedes tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces la misma empresa te vende los medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, a costa de la vida de nuestros hijos, a costa de la vida de las mujeres, a costa de la vida de los niños por nacer, la gente está lucrando y está teniendo millones y millones de dólares. Y todo, inclusive lo más grave, es que hay mujeres que salen a defender el aborto, jóvenes que salen a defender la salud sexual reproductiva, sin darse cuenta que todo esto no lleva nada más que a la muerte. Porque si tú contraes un SIDA, te vas a morir, estás fregado. Entonces, si no nos damos cuenta ahora de la realidad de lo que estamos haciendo, tú oyes maestros que dicen a sus alumnos que el preservativo es 100% seguro. Tú oyes a padres y madres de familia que te dicen, no, ¿sabes qué? Es mejor que no lo hagas, pero si lo haces, aquí está el preservativo, aquí está el anticonceptivo. Mujeres que defienden la anticoncepción al 100%, mujeres te dicen, pero imagínate, ¿qué va a pasar con este mundo? La sobrepoblación, mentira. La mentira más grande de la... Más grande. La mentira más grande, esa famosa sobrepoblación. Tenemos muchísimos recursos todavía en este planeta, por Dios, para decir que estamos sobrepoblados. Demasiados. Vamos, hay tanto que hablar sobre esto y bendito Dios que tenemos Amparo. Mañana por eso sintonice usted a las 11:30 de WTN, porque durante la marcha vamos a tocar muchos datos, Amparo, que no hemos tenido tiempo en esta hora que ya se nos está yendo muy rápido. Así que mañana, si usted no puede, grábelo. Hay mucha gente que puede hacer puede dejarlo grabando. Serán aproximadamente unas 3 horas, 3 horas y pico que dure la marcha. Deje un cassette grabando y lo puede después ya en la noche ver con calma, porque Amparo tiene aquí una cantidad de material que queremos hablar de esto. Así que no se ha agotado el tema, Amparo. No, sí, mañana creo que apenas rascamos un poquito. Sí, porque de esto podemos seguir hablando muchísimo. Y ahora en estos minutitos que me quedan, ahora voy a una pregunta muy personal para ti. ¿Y ahora cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida personal, tu vida espiritual, tu vida familiar, tus hijos? Sabes que yo lo que he descubierto es que ni los títulos, ni siquiera el trabajo en comunidades, o sea, porque es el yo, es el ego, ¿no? Yo voy a salvar al mundo, yo voy a salvar a los pobres, yo voy a transformar esta comunidad, yo tengo que, a través de la revolución, que transformar todo. Te das cuenta a la larga que no es verdad, que el único que puede transformar el mundo, que el único que puede transformar la vida es Dios. Y yo te puedo decir que después de todo lo vivido, le doy gracias a Dios por este hermoso llamado que me hizo. Yo siempre digo, no, o sea, yo me considero y respeto mucho a los apóstoles, y yo me pongo en el lugar de Pedro y digo, o sea, porque así somos los católicos bautizados que no profesamos nuestra fe. Cuando le negamos al Señor, Pedro le negó 3 veces, y cuando se acerca le dice, Señor, yo no soy digno. Así me siento yo, o sea, yo no soy digno de estar aquí, pero es tan grande el amor de Dios, tan grande su misericordia, es tan grande el perdón, que te prometo que yo he entendido ahora que si fuera solo uno solo el que quedara en esta tierra y fuera el más pecador de los pecadores, Él volvería a dar la vida por nosotros. Y eso me hace muy feliz. ¿Tu marido? ¿Qué ha dicho del caso? Bueno, Javier, a raíz de todo lo que vivimos y a raíz de todo lo que pasamos, Javier tuvo su conversión y también pudo ver y perdón, pero para Javier ha sido también, al principio fue muy duro, ¿no? Porque teníamos toda una vida hecha alrededor de la revolución, toda una vida hecha alrededor del trabajo que hacíamos, y cuando descubrimos al Señor tuvimos que renunciar a muchas cosas, tuvimos que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Para nuestros hijos también tuvimos que renunciar inclusive a las cosas materiales, ¿no? Cuando salimos de estas organizaciones lo perdimos todo. Pero lo ganaron Pero todo. El Señor no nos ha hecho faltar absolutamente nada, y ahora yo veo a Javier tan inmerso en el amor de Dios. El día que él se confesó, realmente yo estoy segura que hubo una fiesta en el cielo, porque él primero no creía en la confesión, y peor, delante de un sacerdote decía, no, a otro hombre yo no le voy a contar mis pecados. O sea, creo en Dios, ahora ya creo en la Virgen, ya
han hecho bastante conmigo, ya no me pidan eso. Y Dios nos puso en el camino un sacerdote santo, el padre Otmar, y yo me acuerdo que fuimos a celebrar una cuaresma allá con él, la Semana Santa, y fue tan emotivo para él y tan profundo lo que el sacerdote hablaba con respecto a las ofensas que tenemos contra Dios, que yo vi cómo su vida, su alma se transformó, ¿no? Se quedó casi 2 horas en el confesionario y salió con los ojos empapados de lágrimas y lloró todo lo que en su vida había podido llorar. Pero una cosa que a mí me llenó fue cuando él salió y decía, siento que me he quitado quintales y quintales de cosas de encima, o sea, dice, me siento nuevo, me siento fresco. Y yo creo que eso ha sido lo más hermoso, o sea, encontrar juntos el amor de Dios, el quitarnos los mitos con respecto a los sacerdotes, con quitarnos los mitos con respecto a la Santísima Virgen, a la iglesia, a los sacramentos, ¿no? Y mira, él y yo vivimos en un voto de abstinencia y castidad, le hemos ofrecido al Señor hasta ponernos en gracia total con Él, porque nuestra vida fue tan oscura, tan vacía. No creíamos en el matrimonio, nos burlamos del matrimonio, nos burlamos de la iglesia, nos burlamos de los sacerdotes. Y hoy le hemos hecho al Señor una promesa de hasta no estar en gracia total con Él, no tener una vida marital, no tener una vida de pareja, ser una familia en gracia con Dios. Eso es lo que más nos llena. El acercarnos juntos a la comunión nos da la fortaleza de poder decir, Señor, sabemos que la vida en pareja es una parte de nuestra vida, pero tú eres lo más importante. Y fueron tantos años de pecado, tantos años de ofensa a Dios, que el tiempo que nosotros le podamos ofrecer este sacrificio al Señor es nada. Todavía tienen mucho por delante, Amparo. Sí. Y lo están haciendo tremenda labor, que quizás tú en vida nunca te llegues a enterar a cuánta gente estás ahora ayudando y bendiciendo con esta transformación. Así que estás devolviéndole al Señor con creces todo lo que antes no habías ofrecido. Amparo, nos tenemos que ir, pero no te voy a decir adiós, ni a ustedes tampoco, porque mañana vamos a estar 11:30 de la mañana empezando la transmisión en vivo desde Washington. Vamos a estar Amparo y yo aquí. Vamos a tener mucho material más que vamos a compartir con ustedes, que les voy a mostrar un feto de 10 semanas y cosas por el estilo. Así que prepárese para mañana. Así que yo, Pepe, quiero aprovechar eso ya en preparación para esto, entregarte este bebé de 6 semanas para que mañana puedas hacer la transmisión y ya. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Ya. Qué pena.